¿Estamos? Creo que sí, ¿no? Bueno, seguimos. Esta ley justamente le faculta al Ministerio de Trabajo, a través de la creación de un registro de empleadores sancionados por infracciones laborales, a hacer la registración de todos esos empleadores que han tenido esas infracciones, y después, si se trata de un empleador que ya tiene antecedentes, las multas son muchísimo más altas. ¿Eh? Entonces, por eso lo ideal es evitar, en la medida de lo posible, que queden esos antecedentes de infracción. Por supuesto que para llegar a la multa no es inmediato. Hay todo un descargo que debe hacer el empleador en el expediente del Ministerio de Trabajo. Se puede ofrecer prueba, puede haber testigos. O sea, un expediente normalmente lleva un par de años entre una cosa y la otra, porque además después también se puede apelar. ¿Eh? Puede haber una apelación. Que va directamente a la Cámara Nacional del Trabajo cuando es en capital, y si no va a un juzgado federal en el caso de provincia. ¿Eh? Entonces, en la Cámara, cuando se plantea la apelación de la resolución del Ministerio de Trabajo, uno va a recurrir a la Cámara. Normalmente la norma prevé que debe pagar la multa y plantear el recurso, porque para tratar de que se anule la multa y se le devuelva el dinero. ¿Eh? Hubo algunos fallos donde normalmente el ministerio no le va a conceder la apelación si no paga la multa. O sea, si paga la multa y apela, ahí sí le va a conceder la apelación. Si no, el Ministerio de Trabajo no le va a conceder la apelación, y usted va a tener que ir con un recurso de queja directamente a la Cámara, que también le va a exigir, pero en algunas particularidades, ya sea porque la empresa está mal económicamente, porque la multa es muy desproporcionada, muy exagerada, la Cámara le puede abrir el recurso de apelación, considerando que aun cuando no haya pagado, corresponde el tratamiento del recurso. No es algo muy común, pero algunas apelaciones que yo he hecho me han abierto el recurso en la Cámara Nacional del Trabajo, haciendo hincapié en multas desproporcionadas y la imposibilidad de pago del comercio, la empresa que tenga que abonar esa multa para poder ejercer su derecho de defensa, ¿no? Porque obligarle a pagar para poder ejercer su derecho de defensa en algunos temas puede ser exageradamente oneroso. ¿Queda claro esto lo que les estoy diciendo? ¿Me escuchan o no? Manuel Lobato, ¿me escuchó lo que le dije? Agostina. Está fallando. Agostina, Profe, no se le escucha en el momento. ¿No escuchan bien ahora? ¿Hola? ¿Me escucha o no? Se le escucha con interferencia. Qué raro, porque no, no tengo interferencia. Ahora, ¿cómo escuchan ustedes? Sí. Ahora se escucha bien, ahora se escucha bien. Me voy a acercar un poquito más a la pantalla, a ver si puedo elevar un poquito el micrófono. Ahora bien, pero ahora se volvió a cortar.
Espere un segundito, ¿eh? A ver ahora, ¿me escucha un poquito mejor? Elevé un poco el micrófono. Sí, sí, sí. Igual no se escuchaba porque parecía haber una interferencia, no porque no se escuchaba la voz. Sí, hay veces que el internet, yo les dije que estoy en la costa Sí, sí, y con sí, toda... nos pasa todo. Ayer la tormenta fue impresionante. La tormenta, no sé cómo fue Capital, pero acá fue impresionante la tormenta, ¿no? De la lluvia que hubo y puede haber todavía algunos lugares con un poco de agua y que haga interferencia. Eso, es más, cuando me levanté hoy a la mañana, el internet solamente me permitía trabajar con el WhatsApp y no con la computadora, por ejemplo, ¿eh? Pero ahora ya después mejoró muchísimo. Pero ocurre, lamentablemente ocurre. Tuve la mala noticia de que una persona de un barrio, de allá de Capital, recibió un tremendo rayo por la tormenta que hubo allá en la zona de Seiza, en el techo de la casa, y se le quemó todo el techo. Así que evidentemente la situación de la tormenta fue generalizada. Eh, con respecto a lo que estaba comentando, es que para poder apelar, la sanción, la multa que marca el Ministerio de Trabajo, o sea, que determina el Ministerio de Trabajo, para los empleos, las malas registraciones o las no registraciones, uno tiene que, una vez que fue sancionado la empresa, tiene que apelar, pero primero tiene que pagar. En la mayoría de los casos, si no paga, no le conceden la apelación y ni siquiera se la concede la Cámara. Pero el Ministerio seguro que no le va a conceder la apelación. Pero usted puede ir en queja, un recurso de queja a la Cámara, y pedirle a la Cámara que, ante la desproporción, ante la situación de gravedad, y para ejercer su derecho de defensa, le abra el recurso. En ese caso, la Cámara puede abrir el recurso y tratar el tema si corresponde o no corresponde realmente la multa, que puede uno cuestionarla desde dos puntos de vista. Puede pedir que se anule directamente toda la multa, puede decir, no, mire, es muy desproporcionada, que se reduzca el valor de la multa. ¿Queda claro esto? Lo ideal es que el empleador no le quede, porque una vez que la misma sanción del Ministerio de Trabajo dice que una vez que es sancionado, tiene que pagar la multa, pero que además le va a quedar asentada en el registro de empleadores con infracciones. Entonces, lo ideal siempre es evitar tener multa, porque si el día de mañana vuelve a suceder algo parecido, esa infracción, esa sanción que ya le queda asentada en el registro, va a agravar las multas que puedan venir por otra situación similar. Entonces hay que tratar de evitar tener, aunque sea la multa que fuera, tratar de llegar a una situación de evitarla, ¿no? Hay veces que no lo puede evitar, pero porque si no va a quedar como un empleador con antecedentes de infracciones laborales. Vamos ahora, estoy mirando acá el programa. ¿Cuáles son los Profe, mecanismos? una Sí, pregunta, si se paga la multa. si se paga la multa, ¿te queda igual el antecedente? Sí, se paga y queda registrada. Por supuesto que se paga y termina el expediente, finaliza el expediente, pero queda con la sanción registrada. Además, lo dice la resolución del Ministerio de Trabajo, siempre dice tal cantidad de
dinero, hasta le manda la boleta, porque a veces me río porque junto con la sentencia que le determina la multa, le manda hasta la boleta para que usted ya pague. O sea, ya considera el ministerio que usted ni siquiera la va a cuestionar, ¿no? Le manda la boleta para diciendo, bueno, ya tiene acá para poder pagar con el número de la cuenta del ministerio y todo. Con respecto a lo que dice el programa en el punto 3, dice, los mecanismos legales para disuadir las irregularidades o ausencia de registración. Bueno, acá esto sí me interesa mucho, porque es algo primordial y que en todos los expedientes laborales se plantea cuando hay problemas de falta de registración o mala registración. Son los regímenes que tratan de persuadir a las empresas para que no tengan empleados en negro o mal registrados. Acá hay dos regímenes, hay dos leyes que hay que tener en cuenta. Una es la Ley Nacional de Empleo, que yo les comenté, que es una ley del año 91, donde es clara la ley en cuanto a los distintos supuestos de la mala registración. Y cada supuesto tiene una multa, ¿no? O sea, por la falta de registración se aplica el artículo 8 de la Ley Nacional de Empleo, de la Ley 24.013, en donde por el tiempo de no estar registrado el trabajador, se aplica una multa que es el 25%, o la cuarta parte, dice la ley, del monto de la remuneración que percibe el trabajador y al no estar registrado. Si yo estoy, y por todo el tiempo, o sea, si yo estoy registrado, por ejemplo, a partir para darle un ejemplo, a partir del 1 de junio del año pasado, pero yo empecé a trabajar el 1 de junio del año anterior, o sea, del año 2018, ¿qué es lo que voy a reclamar? Voy a reclamar el 25% de todas las remuneraciones del año de junio del 2018 a junio del 2019, que fue el momento en que me pusieron en blanco. O sea, el año completo el 25%. Esta es la multa por el tiempo de no haber estado registrado. Puede ocurrir, si eso es en caso de no estar registrado y después pasar a la registración. O sea, si estoy totalmente en negro, voy a reclamar todo el tiempo de la relación laboral, completo. O sea, si continúa en negro, voy a reclamar todo el tiempo completo. Y puede ocurrir la falta de registración, o sea, la registración inadecuada, o sea, la defectuosa, en cuanto a lo que habíamos hablado, en cuanto al monto de la remuneración. Entonces, si yo gano 40, me registran por 20, ¿qué voy a hacer? Voy a reclamar el 25% de la diferencia, como multa, la diferencia del monto no registrado. O sea, si yo tengo 2 años de trabajo, cobro 40, pero me registran por 20, voy a reclamar 2 años de 20.000 pesos. Y la multa va a ser equivalente al 25% de ese total. Son multas importantes cuando las relaciones laborales se hacen largas. Pero hay que cumplir requisitos. O sea, la ley, en el artículo 11, prevé que se deben cumplir requisitos. El principal requisito que hay que cumplir es una intimación previa al empleador para que registre con todos los datos que correspondan. O sea, cuándo ingresé, cuánto gano,
qué categoría soy. O sea, ustedes van a leer el artículo 11 que prevé una intimación. Se intima al empleador a registrar la relación laboral de manera correcta en base a los siguientes datos. O sea, el monto, la fecha de ingreso. Caso contrario, de no hacerlo, pueden ocurrir dos cosas. Bajo apercibimiento de ley, o sea, como diciendo, lo voy a reclamar después, o tengo un plazo de 2 años para hacerlo, o directamente considerarme en situación de despido. Y si uno está digamos que si uno se considera en situación de despido ante el incumplimiento del empleador en una registración, se entiende que el despido obedece a estas razones. Hay una presunción legal de que el despido obedece a este problema de defecto en la registración. Cuidado, el empleador tiene 30 días para cumplir con la intimación. Si cumple, evita las multas. El empleador tiene 30 días, porque la intimación es por 30 días. Claro que sí. Muchos dicen, ¿qué pasa si el empleador contesta diciendo, no, eso es todo falso, no corresponde, o no contesta directamente? Bueno, la jurisprudencia ha dicho que ante un rechazo del empleador, tiene derecho a considerarse despedido por estas razones, no necesita esperar los 30 días que marca la ley para que el empleador cumpla con la registración. O sea, no necesita, por jurisprudencia, ha considerado que si el empleador ya directamente dice que rechaza la intimación, que es mentira, que no existe mala registración o lo que fuera, entonces en ese caso ni siquiera el trabajador necesita que esperar esos 30 días. ¿Queda claro esto? Profesor, yo no entendí en qué caso el empleado se puede considerar despedido y si es que recibe la indemnización o no en ese caso. Por supuesto. El tema es, yo estoy en negro. Yo estoy en negro o estoy con una registración defectuosa. Hay dos casos de registración defectuosa. Me registraron tarde, empecé a trabajar en enero y me registraron en junio, o me registran un sueldo de 20 y gano 40, o directamente no me registran. En esos 3 supuestos que están en el artículo 8, 9 y 10, 8, 9 y 10 de la Ley Nacional de Empleo, son los 3 supuestos que yo le estoy diciendo, usted tiene derecho a reclamar el 25% en función de cada ítem. Eso léanlo bien, y cualquier cosa me preguntan si no lo entienden. Léanlo con el artículo. Tiene derecho a reclamar ese 25% de multa, según en cada ítem. Yo les expliqué, si son 6 meses en negro, usted suma 6 meses de sueldo y saca el 25%. Si son 2 años de cobrar menos, o sea, de tener mala la registración, sobre el monto que no me lo registran, sumo los 2 años y me quedo con el 25%. Y si me... Pero ahí, perdón que interrumpa, ¿tiene que ser sí o sí 2 años a partir de que se cumplen 2 años? No, puede ser el tiempo de la relación laboral. Los Okay. 2 años que yo les comenté es para presumir, una vez que se intimó, que si lo despiden, o si lo hace usted, como despido indirecto, o sea, lo hace el trabajador, esos 2 años son a los efectos de presumir que el despido se produjo porque usted quiso ejercer su derecho a que se registren las cosas correctamente. Esos son los 2 años. Pero yo tengo 10 años de antigüedad. Puedo reclamar 10 años de empleo mal registrado o de empleo en negro. Y reclamo una multa del 25% de
10 años de sueldo. Por eso esas multas que están en beneficio del trabajador, son beneficiosas para el trabajador porque el trabajador las cobra, son multas muy importantes, que elevan el juicio a cifras muy importantes. Pero para acceder a la multa, esto es muy importante que lo sepan, esto es esencial, diría. Para acceder a la multa yo tengo que cumplir con los requisitos del artículo 11. En el artículo 11 hay un requisito esencial, que muchos abogados, pese a que ya llevan muchos años esta ley, a veces se olvidan. Dicen que además de yo intimar al empleador, tengo la obligación legal de, en el plazo de 24 horas, notificar a la AFIP. O sea, ¿yo qué hago? Yo cuando intimo al empleador, sé que a las 24 horas, tengo un plazo de 24 horas para notificar a la AFIP que intimé a un empleador por una mala registración, ¿no? O una falta de registración. Entonces yo tengo que sí o sí, al mismo tiempo, diría, yo lo hago en forma, al mismo tiempo lo hago directamente, no espero 24 horas. Le hago mandar el telegrama al empleador y al mismo tiempo que manda el telegrama al empleador, manda el telegrama a la AFIP diciendo que yo he intimado a ese empleador a que registre la relación como corresponde. O solucione el problema de la mala registración. A partir de que el empleador recibe el telegrama, tiene 30 días. 30 días. Si en esos 30 días el empleador no cumple con la intimación del trabajador, el empleador no va a ser, no se va a salvar las multas. Si cumpliría con la registración correctamente, como le está pidiendo el trabajador, puede evitar las multas, pero si no, no. Y muchos no lo hacen porque si uno acepta eso, imagínense que automáticamente el monto de cargas sociales que tiene que ingresar va a ser importantísimo, ¿no? Ya sea por diferencia de remuneración, por diferencia de tiempo de registración, va a ser muy importante. Pero bueno, Sí, pero evita la multa. Muchos casos que debe ser que la gente que está en negro, por miedo a que esa intimación no sea, digamos, como él pretende, aunque tenga pruebas y etcétera, y eso le corre el riesgo no solo de que la intimación no sirva, sino que, bueno, después pierda el trabajo. Por supuesto. Lo que pasa es que lo que ocurre normalmente es que ante la intimación, el trabajador se va a considerar en situación de despido ante el incumplimiento. Y ahí va a tener un beneficio adicional el empleador, que es el artículo 15, donde va a cobrar la indemnización y un 100% de los rubros indemnizatorios, llámese antigüedad, preaviso y mes de despido, un 100% de multa. O sea, además de las multas que yo les estoy diciendo, que figuran en el artículo 8, 9 y 10, según el caso, también va a cobrar, en caso de considerarse despedido, el 100% de multa de la indemnización por antigüedad, preaviso e integración mes de despido. O sea, cuando el empleo está sin registrar o mal registrado, estas multas son importantísimas, son importantísimas. Pero hay que tener en cuenta, para la aplicación de la Ley Nacional de Empleo, que el empleo tiene que estar vigente. O sea, uno tiene que mandar el telegrama mientras esté el empleo vigente. Si la relación laboral ya finalizó y tengo que hacer algún reclamo por despido, pero ya me despidieron con causa o con causa injustificada, o sea, ya entro en una situación
de litigio, no hay relación laboral vigente, ya ahí no puedo aplicar la Ley Nacional de Empleo, no puedo reclamar la Ley Nacional de Empleo por la mala registración o la falta de registración. Ya ahí se aplica otra norma, que es el artículo 1 de la 25323. Es una ley chiquita, tiene 3 artículos, uno de forma y 2 realmente que se aplican. En esa ley no es necesario que la relación laboral esté vigente. O sea que cuando la relación laboral terminó, ya sea porque me consideré en situación de despido o me despidieron sin causa justificada, yo tengo derecho también a reclamar por el empleo mal registrado. No va a ser el monto importante de la Ley Nacional de Empleo, pero tengo derecho a reclamar un 100% de multa de los rubros indemnizatorios. Entonces, cuando el empleo está vigente, aplico la Ley Nacional de Empleo. Cuando el empleo, la relación laboral ya finalizó y hubo mala registración o falta de registración, aplico el artículo 1, grábenselo, el artículo 1 de la Ley 25323. No son acumulables, o sea, yo puedo reclamar uno u otro, pero tengo que hacerlo de la manera correcta. O sea, cuando tengo empleo vigente, la Ley Nacional de Empleo. Cuando ya terminó la relación laboral, por lo que fuera, tengo derecho, o sea, normalmente tiene que ser por un despido, no puede ser por la ley. Claro. El artículo 1 de la 25323 es por un despido indirecto o por un despido directo. Sin embargo... Claro, si te vas por tus propios medios sería como muy... Claro, no, en una renuncia no. Pero claro, le voy a decir algo. Aparentemente salió un fallo, se los prometo que para la clase que viene se lo menciono, aparentemente salió un fallo muy extraño. Hay algunos autores que no están de acuerdo porque la ley dice que es en caso de despido, que se aplicó el artículo 1 de la ley 25323 a un caso de empleo no registrado, pero se rescindió el contrato por fallecimiento del trabajador. Y dice que por analogía, salió un fallo, pero no es realmente, no es una aplicación de la ley pura, sino que por analogía, aparentemente el tribunal le dio la indemnización del artículo 1 de la ley 25323 a una rescisión por fallecimiento de un trabajador que se accidentó y murió. Eso es un fallo muy novedoso, bastante nuevo, y realmente no, si vamos a lo que dice el artículo 1, no debería aplicarse, pero hizo una aplicación forzada el tribunal y dijo que por analogía, y por tratarse de una persona que estaba parcialmente negro en su remuneración, aunque no fue un despido, fue una rescisión por fallecimiento, le da la indemnización del artículo 1 de la ley 25323. Pero no ahí en ese caso, ¿quién hizo la intimación? No, porque hizo la viuda. Que ya sabía desde antes, digamos. Claro, la viuda que es la que reclama la indemnización. Es la viuda porque la persona falleció por accidente, ¿no? El empleado falleció. No es lo normal, no había visto nunca un fallo, pero me enteré que había salido una jurisprudencia hace poco. Y después tenemos 10 minutos para terminar el tema. Después cualquier cosita seguimos la próxima clase. Después tenemos otra multa que está en el artículo 2 de la ley 25323. Y esta es la multa por mora, se llama. Es una multa que si a una persona se la despide sin causa,
o se considera despedido y no se le paga las indemnizaciones, tiene derecho, por tener que ir a recurrir a un tribunal para cobrar, el artículo 2 de la ley 25323 incrementa las indemnizaciones en un 50%. Esto sí es acumulable a la Ley Nacional de Empleo. El artículo 2 de la ley 25323 es acumulable a la Ley Nacional de Empleo. En cambio, en el artículo 1 colisiona con lo de la Ley Nacional de Empleo. O reclamo uno o reclamo otra. Pero no puedo sumar ambas indemnizaciones. Pero la del artículo 2, que sería la multa por mora en el pago, y yo estar obligado a recurrir, a ir a la justicia para poder cobrar, ahí sí es una multa del 50% de las indemnizaciones, y eso se puede acumular a las multas de la Ley Nacional de Empleo. En ese caso es acumulable. ¿Le entendieron esta situación? Yo estoy obligado a tener, el empleador me despide sin causa, no me paga, o yo me considero en situación de despido y tampoco paga el empleador, tengo que ir a la justicia para cobrar. Como yo tuve que ir a la justicia para cobrar, se incrementan en un 50% las indemnizaciones. Y después tenemos otra multa que también se aplica muchísimo en los juicios, que es las sanciones por no entregar los certificados de trabajo y de aportes y contribuciones. Ustedes saben que la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 80 obliga al empleador a hacer la entrega de la certificación de servicios cuando se rescinde el contrato o cuando se lo intima, hacer la certificación de servicios o inclusive el certificado de trabajo. Y por supuesto que tiene que el trabajador intimarlo, ¿no? Si lo intima la empresa y la empresa omite la entrega, ahí da lugar a una multa que en la mayoría de los casos se aplica el máximo de la sanción, que son 3 meses de salarios. O sea, si la empresa no paga, son 3 meses, perdón, si la empresa no entrega las certificaciones del artículo 80, son 3 meses de multa. Puede ocurrir que algún juez reduzca esa multa a 1 o a 2 meses si existen motivos valederos a juicio del tribunal que hagan demasiado oneroso el hecho de fijar 3 meses. Yo no he visto en ningún expediente que ante la omisión en la entrega le hayan reducido algo. Siempre le aplican el máximo, que son 3 meses de sueldo. Hasta ahora no me tocó ningún caso donde un juez diga, no, atento que pudo haber malinterpretado la empresa, la intimación, en vez de 3 le aplico 1 o 2, no he visto ningún caso. Puede ocurrir, porque la ley lo prevé, pero no lo he visto. Siempre aplican el máximo, que son los 3 meses de multa por la omisión. Y si yo, empresa, le digo, no, pero usted no vino a retirar las cosas, no vino a retirar, yo le puse la certificación y usted no vino a retirarlo, para evitar la multa, no solo tengo que ofrecer la certificación, sino que consignar judicialmente las certificaciones. Esto es muy importante, los tribunales lo obligan a la empresa a que consigne, le haga como una especie de contrademanda de consignación de las certificaciones al trabajador, para que quede muy en claro que la empresa quiso cumplir y el trabajador no quiso recibir las certificaciones. Entonces, la única manera de evitar las multas, que es lo que hacemos en la oficina, en el estudio, cuando ocurre una situación de esta naturaleza, la empresa le dice,
señor, están a su disposición, y el trabajador no viene a buscarla, consignamos judicialmente, hacemos una contrademanda obligando a que el trabajador reciba las certificaciones judicialmente. Es la única manera de evitar las multas. Y después tenemos el caso de la ley 25345, que es la ley antievasión, que justamente la ley antievasión es la que modificó el artículo 80, o sea, está reproducida en el artículo 80, y también está en otro artículo de la ley de contrato de trabajo, no me acuerdo, es el 100 y pico, en donde hay una multa muy específica, que es cuando el empleador no paga las cargas sociales. O sea, me retiene las cargas sociales y no las deposita. ¿Qué puedo hacer yo como trabajador? Intimarlo a que lo haga. Mientras no lo haga, corre una multa mensual de 1 mes de la remuneración. Entonces, si el empleador no deposita las cargas sociales que me retuvo de mi sueldo, empieza a correr una especie de multa de taxi. Yo digo, lo llamo de taxi porque es constante, ¿no? Todos los meses, todo el tiempo que va pasando, un sueldo por mes hasta que el empleador decida cumplir con el pago de las cargas sociales que me retuvo. Este caso no es para un empleo en negro, sino que es para un empleo que está registrado o defectuosamente registrado, en donde me descuentan las retenciones de jubilación, de obra social, y el empleador no las deposita. Una vez intimado, empieza a correr esa multa mensual de 1 mes todos los meses 1 mes de sueldo, por la falta de pago de esos aportes. ¿Quedó claro esta multa? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Sí. tenemos las multas de la Ley Nacional de Empleo, tenemos las multas de la 25323 y tenemos las multas de la Ley Antievasión 25345. Son 3 regímenes legales de multas a favor del trabajador, en los cuales hay que cumplir con los requisitos de esos regímenes legales. Cumpliendo con los requisitos, lo bueno en favor del trabajador es que esas multas las recibe el trabajador, porque puede haber multas como cuando aplica la multa el Ministerio de Trabajo, esa multa por las infracciones laborales que el Ministerio de Trabajo determinó, esa multa va a parar al Ministerio de Trabajo. Pero en los juicios, estas multas de estos 3 regímenes va a ser favorable al trabajador. Bueno, se está por terminar, vamos al jueves que viene, acuérdense, en todo caso después les informo a partir de cuáles serían las bolillas que vamos a tomar, y se los mando por WhatsApp. Y bueno, el jueves que viene tenemos una evaluación, y fíjense si leen algo y tienen alguna duda, saben que siempre estoy a disposición. Quedó